el emprendimiento, etcétera, ¿no? Porque las empresas se mueven dentro de la economía. Y que había algo que se llama pensamiento económico, ¿ya? Que es la forma como el ser humano piensa en términos de economía, ¿ya? Que para poder hacer bien este trabajo, ¿no? O sea, ver bien este curso, trabajar en empresa, gestionar una empresa, gestionar un emprendimiento, tenemos que entrar en ese, por así decirlo, modo de trabajo, ¿no? En ese modo de pensamiento orientado al pensamiento económico. Ya, bueno, ahora en la clase vamos a hacer esta parte, primera parte de la teoría rápidamente, y en la segunda parte voy a ir grupo por grupo para ver ir viendo qué se va a hacer de proyecto, ¿no? Habíamos visto que bueno, que el fenómeno económico es un fenómeno humano porque nos acompaña por instinto desde que somos seres humanos, ¿no? Pero que la manera como se ve este fenómeno ha ido evolucionando. En nuestra etapa primitiva lo entendíamos muy bien, era sencillo, era usar cualquier herramienta a nuestro alcance, con la herramienta tecnología, para sobrevivir y para que nuestra descendencia sobreviva. ¿Cómo se sobrevive? Si tienes excedente de energía, es la manera que el ser humano, el cuerpo del ser humano puede sobrevivir, y obtenías en ese momento la energía de la caza, la recolección, etc., ¿no? Y empezamos a desarrollar nuestras primeras tecnologías. Recuerden que acá cuando hablamos de tecnología nosotros nos referimos al concepto amplio de tecnología. ¿Ya? Por ejemplo, el perro es una tecnología, domesticar es una tecnología, y en este caso que habíamos domesticado el perro. Eh, Ahí viene el primer concepto económico del que les hablé, que era la escasez, que es una condición universal de no tener, eh, como los recursos son limitados y las necesidades son infinitas, eso ocasiona que siempre haya un nivel de escasez. Reducir ese nivel de escasez es eh, la naturaleza fundamental del fenómeno económico, ¿ya? Del problema económico que le hemos dicho. Eh, es universal en el sentido de que afecta a todas las sociedades, todas las épocas, seguimos teniendo, sí, siempre se vive en escasez, algunas personas más, algunas personas menos, pero en general todos vivimos en escasez todo el tiempo, y siempre es nuestro deseo de dejar de tener esa escasez. El segundo concepto es el costo de oportunidad. Como para reducir esa escasez tomamos decisiones, pues, y el ser humano es básicamente, todas sus acciones se ven en una decisión. Como los recursos que tenemos para solucionar ese problema de escasez, es decir, para obtener recursos, energía, por ejemplo, son limitados, eh, tenemos que elegir dónde utilizar esos recursos para obtener el mejor retorno por ellos. Y eso crea un costo de oportunidad, que es la diferencia entre una y otra posible elección de nuestra acción económica. Eso reduce el problema económico a que el ser humano, o sea, la acción humana, debe escoger cómo emplear medios escasos para satisfacer los fines que valora más. Elige entre varias opciones y siempre tiene que procurar que el retorno de esa inversión de recursos sea mayor que los recursos eh, invertidos. Ya sabe todo el tiempo, es la tragedia económica, que no puede satisfacerlos todos al mismo tiempo. Eso es para cada uno de nosotros, o sea, cada uno de nosotros, cada grupo de personas de nuestra sociedad, vive con ese problema económico y resuelve ese problema económico para sobrevivir. No puede prosperar, por así decirlo. Cuando agregas todos esos individuos, todos esos grupos, todas esas naciones, todos esos imperios, todos esos países, todas esas empresas y conglomerados y todos esos grupos los agregas en un solo sistema, ya a ese sistema se le conoce como la economía. No, es cómo un individuo o grupos humanos producen, distribuyen y consumen recursos escasos y necesarios. El estudio de ese sistema es la economía, ¿no? Lo conocemos como economía, que vamos a estudiar ahora. Ahora, hasta ahí hemos visto que no la vez pasada, díganme que sí vimos hasta ahí, ¿no? La vez pasada, eso creo. Ahí quedamos, Sí, profe. ¿sí? Listo, gracias. Entonces, les había comentado ahí entonces que lo que tenían que concentrarse era en esa
Escasez, dos conceptos iniciales, escasez y costo de oportunidad. Ya los dos son deltas, son diferenciales, el diferencial en términos matemáticos, ¿no? El delta de la escasez es cuántos recursos invierto versus cuántos recursos recibo de esa inversión. ¿Ya? Y ese delta tiene que ser el mayor posible. Por ejemplo, cuántas calorías gasto en matar un conejo y cuántas calorías recibo al alimentarme de ese conejo, ¿no? Al comer. Eh, el segundo delta es el delta del costo de oportunidad. La diferencia de, en este caso, por ejemplo, en calorías que recibo, ¿ya? Que gano, entre cazar 100 conejos, ¿ya? Y cazar un mamut, por ejemplo. Entonces, si yo elijo cazar 100 conejos para alimentarme, voy a recibir cierta ganancia calórica, ¿ya? Pero si elijo cazar un mamut, como el trigo obviamente no voy a ir solo, gastamos cierta cantidad de calorías y recibimos cierta cantidad de calorías, ¿no? Y tú tienes que elegir. Con tu tiempo, que es limitado, o haces uno o haces el otro. Y ese es el costo de oportunidad. ¿Cómo mejoramos esos deltas? ¿Ya? Todo el mundo les va a decir, dependiendo de cada uno, les va a decir va a haber distintas versiones. Ya los políticos, los economistas les van a decir que han sido ellos, los políticos les van a decir que han sido ellos, los filósofos les van a decir que han sido ellos, ¿no? Que el avance filosófico hace que mejore la vida humana. Todos les van a decir algo, ¿no? Eh, eh, Mi opinión, y creo que estoy en lo cierto, es que en realidad es la tecnología la que permite mejorar esos deltas, o sea, mejorar esas rentabilidades, tanto el delta de costo-oportunidad como el delta em, de la escasez. Eh, ¿Por qué es eso? Porque si se dan cuenta, todo lo que mejora eso son tecnologías, en el sentido amplio, descubrimientos. El, ¿Cómo mejoro, cómo aumento la cantidad de calorías que recibo por cazar un conejo? Cociéndolo. Uso fuego, uso un pedernal, enciendo una fogata y lo cocino. Eso me va a permitir tener tener más calorías a partir del mismo esfuerzo. Em, mm, ¿Cómo consigo atrapar el mamut? También usando tecnología, ¿no? El perro nos ayudaba a dirigir las estampidas de mamuts hacia un precipicio, y se caían los mamuts, se morían y nosotros íbamos y los utilizábamos, ¿no? Y cazábamos en conjunto y cazábamos con nuevas tecnologías. Cada vez desarrollamos nuevas tecnologías. La comunicación es una forma de tecnología, la escritura es una forma de tecnología, y cada una de ellas nos va aportando mejoras de eficiencia, pequeñas y continuas mejoras de eficiencia que nos permiten ir mejorando esa gestión de los recursos. Entonces, entendido eso, ¿no? O sea, quizás yo pienso que es la tecnología porque es mi campo, yo soy ingeniero igual que ustedes, pero creo que estoy en lo correcto. Eh, entonces, se usa la tecnología para mejorar para resolver el problema económico a partir de mejoras de eficiencia tanto para eh, mejorar el excedente de producción económica, que recuerden que excedente tiene que ver con escasez, la ausencia de escasez, eh, y predecir mejor los costos de oportunidad para mejorar tu elección económica. ¿Qué tecnologías entonces empezamos a desarrollar? Acá empezamos a avanzar en el tiempo. Vemos que hay nuevas tecnologías en cada momento de la historia humana empezamos a dominar, y qué soluciones, cómo eso solucionó o ayudó a solucionar el problema económico, pero también qué nuevos problemas empezó a aportar a la sociedad y a complicar la teoría económica, ¿no? A complicar esa solución al problema económico. Ya, ahora nos hemos quedado en el paleolítico y después vamos al neolítico, es decir, lo que se llama la revolución agraria, revolución agrícola. Descubrimos la agricultura y la ganadería. La agricultura y ganadería es básicamente la domesticación por selección biológica de las plantas y los animales. Entonces, los animales de granja es la ganadería es la segunda
domesticación, primero fuera del perro mucho tiempo antes. Entonces empezamos a em, domesticar corderos, domesticar cabras, que fueron los primeros. Después domesticamos bueyes, vacas. Después domesticamos animales de carga, ¿no? Y que ya no eran para alimentarse, sino para cargar, para ayudarnos en eso, el burro, el caballo, para, incluso para desplazarnos, ahí mejora las comunicaciones. Y empezamos a mejorar luego vaca, también, que es un súper, probablemente la vaca y la gallina son los mejores en esos términos, y cuando los domesticamos y los mejoramos. Em, y también domesticamos las plantas, ¿no? La agricultura, el maíz, la papa, en las Américas, la cebada, la cebada en otros lugares, ¿no? Y empezamos a mejorarlas, ¿no? Em, ¿Qué ocasionó esto? Como tenía bueno, uno nos daba la ventaja de que si debemos esperar en el tiempo el retorno de esa inversión, luego vamos a ver lo que es retorno de inversión, la inversión que hacíamos en cultivar y cuidar el cultivo, etcétera, se retornaba en la cosecha, al momento de la cosecha, ya con un mejor rendimiento, una mejor excedente de nutrientes. ¿Ya? Entonces, esa es la ventaja de la agricultura. Aunque tenías que esperar un tiempo, esa era la desventaja. Al final recibías más por tu inversión de energía. ¿Ya? Eh, lo mismo para la ganadería, ¿no? O sea, te tenías que cuidar el ganado, hacer lo que crezca, cultivarlo, pero luego lo sacrificabas y obtenías la carne. Eh, Esa era la ventaja. ¿Qué ocasionó que nos volvimos sedentarios? Es decir, nos establecimos en un solo sitio, no migrábamos para ir a lugares mejores para pasar el invierno, por ejemplo. Teníamos que aguantar el invierno en nuestro hogar, nos habíamos asentado. Eh, como nos asentamos, empezamos a crear los primeros poblados, ¿no? Rodeados de los poblados pequeños, las aldeas, rodeados de nuestras tierras, ¿no? Eso ocasionó también el surgimiento de los primeros preestados o poderes estatales, el primer jefe de la tribu, em, las primeras autoridades que ejercían cierto poder, ¿no? Cierta autoridad sobre otro grupo de personas. Ya existía eso antes, ¿no? Porque bueno, el jefe de la tribu antes en el Paleolítico generalmente era el más fuerte, pero acá adquiere otra naturaleza, ¿no? Ya deja de ser el más fuerte, probablemente es el más sabio, el más viejo, el que tiene mejores relaciones sociales con los demás, etcétera. Se sofistica esa jefatura, por así decirlo. Em, ¿Qué conceptos económicos empiezan a tomar forma en este momento o preceden a este momento? Los llamados factores de producción, ahorita los vamos a ver, bienes de capital, el intercambio o trueque y la productividad. Primero, los factores de producción, esto hasta ahora es básico para economía. Son los elementos que intervienen en la producción de bienes y servicios. Cuando produces bienes y servicios, lo que haces es crear un excedente de riqueza. Así como antes creábamos excedentes de energía, ahora cambiamos. Ahora lo llamamos excedente de riqueza. ¿Ya? Entonces, utilizas, por ejemplo, cierta cantidad de madera para producir una carreta, ¿no? Entonces, es un bien. Entonces, has sacrificado tiempo para recolectar la madera, para trabajarla, para procesarla, para construirla, para hacerlo. Es una tecnología eh, con el fin de que este bien te sirva y tiene un valor mayor que el de los componentes iniciales. Entonces, es un bien. Ya, esa orden de la producción de los bienes y servicios explican cómo se organiza la actividad económica. Esa acción de producir algo para la actividad productiva, en realidad, para salir de la escasez. ¿Qué son los factores de producción? Los clásicos son tierra, trabajo y capital. Tierra se entendida en el sentido de completo todos los recursos naturales, lo material. Todo lo que proviene de la naturaleza, suelo, agua, minerales, bosques, energía solar, etcétera. Incluye los recursos que sean no renovables y renovables. Eh, no pasa nada con la tierra hasta que no viene el ser humano y la transforma. Hay un esfuerzo físico e intelectual de las personas que permite transformar esos recursos naturales en un bien o producto o servicio de mayor valor. ¿De qué te vende ese capital humano? De otro trabajo depende de educación, capacitación, salud y motivación.
Y el tercero es el capital, bienes producidos para producir, ¿ya? En el ejemplo que les había dado de la carreta. Herramientas, máquinas, edificios, infraestructura, tecnología, la tecnología es lo que habilita en realidad. Se distinguen entre capital físico y capital financiero. Capital en realidad es recurso y trabajo acumulado, sobre todo trabajo acumulado, porque se acumula en el tiempo. Entonces tú lo almacenas de cierta manera. Lo almacenas en la carreta que vas a construir, que después te sirve para hacer más llevadero el trabajo, más fácil el trabajo. Ahorita vamos a ver, eso es muy bien que de capital. Lo almacenas en forma económica. En este momento todavía no existía el dinero. Va a aparecer después, pero nosotros lo almacenamos en forma económica, en forma de dinero, forma monetaria. Entonces se acumula. ¿Qué te permite hacer ese capital después? Crear nueva riqueza, ¿ya? Junto con el trabajo y la tierra, entre comillas, recursos naturales. Como con esos tres elementos creas bienes, ¿ya? Y los bienes son de tres tipos: bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital. Hay, eh, el bien de consumo es el bien final, consume necesidades directas, por ejemplo, ropa o comida. No sé, la ropa que te compras es un bien final, lo vas a gastar, eh, la ropa que tienes te va a durar cierto tiempo, la vas a gastar y no la vas a usar, la vas a botar. ¿Ya? Y satisface tu necesidad de abrigo, por ejemplo. Hay otras necesidades que satisface la ropa, pero no, ya hablemos solo de la de abrigo. Y la comida, ¿no? Que satisface tu necesidad de comer, de vivir, de seguir vivo. Eh, a esos le ven bienes de consumo, bienes finales. Ya luego están los bienes intermedios, son los que se transforman en el proceso productivo, por ejemplo, la madera, el acero, los minerales, etc. Sirven para crear los bienes de consumo. ¿Con qué creamos los bienes de consumo? Con los bienes de capital. Se usan para producir, pero no se consumen en un solo ciclo productivo. Maquinaria, herramientas. Entonces son los tipos de bienes que ustedes pueden crear, producir. ¿En cuál me quiero centrar? No es que sea el más importante, porque el más importante es el bien de consumo, porque sin eso no vives. Pero el más importante para nosotros ingenieros es el bien de capital. Nos interesa porque son los bienes de capital los que hacen uso de la tecnología para producir de manera más efectiva y eficiente los otros bienes y servicios, ¿no? O sea, los bienes de consumo. El bien de capital es el que más tiene relación con la tecnología, es el que más nos debe importar a nosotros ingenieros. ¿Qué es un bien de capital? No se destina al consumo inmediato, no te comes una máquina, sino que se utilizan para producir otros bienes y servicios. En conjunto son herramientas, maquinarias, instalaciones, el edificio, por ejemplo, equipos, infraestructuras que permiten aumentar la capacidad productiva de una economía o empresa. No satisfacen directamente la necesidad humana y su función es intermedia, ¿no? Se usan para transformar. También usan energía, dicho de paso, así como el capital humano, la labor. Eh, Tienen que ser durables, suelen tener una vida útil prolongada, las herramientas, la maquinaria. Eh, Son productivas, es decir, incrementan la eficiencia del trabajo humano. O sea, una carreta, un ser humano puede hacer el mismo trabajo con una menor intervención de energía. Esa continua mejora de la eficiencia energética de un proceso productivo es lo que va sacando, ya va haciendo avanzar la economía. Se requiere una inversión necesaria, requiere capital, ahorro y acumulación de capital previo para su adquisición, por ejemplo. Pero eso necesitas antes un excedente. Em, por ejemplo, un cavernícola, ¿no? Volviendo muy atrás, ¿no? El paleolítico. Em, trepa con las manos un conejo y se lo come. ¿Ya? Eso le va a permitir subsistir unos 2 o 3, si tiene suerte, 2 o 3 días. ¿Qué hace con esos 3 días? Una opción, que probablemente algún cavernícola de esa época lo hizo, me echo a dormir, me descanso, no gasto más energía en cazar otro conejo, ¿para qué? ¿Ya? Pero otro ser humano de esa misma época agarró y dijo, no, ¿sabes qué? Tengo mi excedente, no me voy a echar a dormir. Ya, me voy a ir hoy día a cazar otro conejo. Ya, entonces me cazo otro conejo, puedo guardar un par de días antes de comérmelo, ¿ya? Y con eso tengo ya 4 o 5 días antes de necesitar cazar otro conejo. Tengo ese excedente.
Ya, con ese tiempo que hago, ¿sabes qué? Voy a sacar un poco mm, voy a cortar una madera, voy a afilarla, o voy a hacer cuerda con cáñamo, voy a romper una piedra, ¿no? Y le voy a dar forma de punta de lanza, la voy a atar en la punta de la lanza, y voy a usar eso para la siguiente caza, y así voy a cazar conejos más eficientemente, o cazar presas más grandes, ¿ya? Lo uso para armar con unos amigos y planificar la siguiente casa para poder cazar. Y poco a poco, conforme voy obteniendo más recursos, obteniendo más excedentes de mi trabajo, me voy creando esos bienes de capital. Al final de todo ese proceso, acabo teniendo una tribu con gente leal a mí, que sabemos cazar, que sabemos cómo cazar, con lanzas y con cuchillos de pedernal, y con unos perritos que también usamos algo del tiempo para domesticarlos, que nos permiten cazar con más eficiencia. Y esa tribu es la que triunfa. Esa tribu es la que sobrevive porque los que se quedaron en con su excedente se dedicaron a dormir, esos son los que ya no, bueno, no sobreviven para el invierno. ¿No? Entonces, eh, eso es el ejemplo de bien de capital. Y todo el tiempo lo hemos estado haciendo. Y como ven, tiene total relación con la tecnología. Ya después vamos a hacer estos ejemplos cuando lo vamos con Excel. Cuando cambie, por favor, y pueda estar trabajando en mi casa, y ahí puedo trabajar con esto. Eh, ¿Qué pasó después? ¿No? Eso es el neolítico. Eh, Luego viene la edad de los metales, ¿ya? Y ahí surge una nueva tecnología, la metalurgia. ¿Ya? Los pueblos lados se hacen más grandes porque la economía se especializa, ¿no? Entonces ya teníamos hasta ahí cazadores recolectores, agricultores, ganaderos, cada uno se especializaba en alguna cosa, artesanos que hacían ciertas cositas. Eh, entonces empieza la especialización del trabajo y surge una nueva tecnología, la metalurgia, con lo que se especializa aún más. ¿Qué son las ciudades? En el fondo, las ciudades son poblados más grandes porque para el proceso económico de esa ciudad necesitas tener diversos tipos de artesano o de labor. No, tienes que tener agricultores, tienes que tener carpinteros, tienes que tener gente que trabaja con metal, etcétera. Todos ellos se juntaban, lo dijimos, los mercados, para dos cosas: intercambiar esos bienes y servicios, ahorita vamos a ver lo que son los medios de intercambio que surgen en esa época, y para protegerse. Con la metalurgia, con el metal, puedes hacer dos cosas. A ver, creo que les voy a mostrar eso. De paso que lo pongo en las diapositivas. Esta famosa escultura. Ya, con el metal puedes hacer dos cosas desde el comienzo. Con la tecnología, a eso me refiero. Puedes hacer espadas o arados. ¿No? Entonces, esa ventaja que dio el metal a las primeras personas, a los primeros grupos que los utilizaron, lo puedes usar de dos maneras. Uno, mejorando tus herramientas. Ya un arado, no de madera, sino un arado de metal, dura más, requiere menos esfuerzo. Entonces, requiere un mayor excedente de tu inversión energética. Eh, pero en esa época también surge algo, ya existía antes, ¿no? Pero también puedes usar la violencia ya para la otra manera de conseguir recursos mediante el uso de energía, es el uso de la violencia para quitarle los recursos a los demás. No, te puede hacer espadas. Es básicamente el inicio de el fenómeno que es la guerra, en la actividad humana, ¿no? Entonces tú tenías una tribu y atacabas a la otra tribu para conseguir sus recursos. ¿Ya? ¿Qué recursos? Los factores de producción. Lo invadías, le quitabas tu sierra, lo invadías y les quitabas o destruías sus bienes de capital para mejorar tu capacidad de competir. Sus ganado, sus vacas, su ganado, que es bien de capital. O la peor forma de todas, eh, lo invadías y los esclavizabas.
¿no? Que era la esclavitud, ¿no? El de usar la violencia para adquirir mano de obra forzada. Ya, eso en este momento. Como les dije, el hecho de que haya ciudades y el hecho de que se especialice mm, la labor, necesita y hace necesario el surgimiento de lo que se llama medios de intercambio, es decir, una manera de intercambiar un bien por otro. Un bien que yo produzco porque yo soy un herrero, por un bien que tú produzcas que eres un ganadero que tiene, no sé, caballos o burritos. Entonces, y hay otra persona que es un agricultor, que lo que tiene es maíz sembrado. Entonces, ¿cómo intercambio eso? Con el llamado medio de intercambio. ¿Ya? Todavía no se convierte en moneda, tengan cuidado. Eh, Antes de esto existía lo que habíamos visto que era el trueque. El problema con el trueque es que necesita para que funcione una doble coincidencia de necesidades. Entonces, ¿qué es la doble coincidencia de necesidades? Para que funcione el trueque, digamos un agricultor quiera comprar un burro para mejorar la eficiencia de su producción, ¿ya? Eh, un buey, digamos. Debo encontrar un criador de bueyes que tenga cachorrito, bueno, que tenga bueyes bebé que me quiera intercambiar por mi producto. Y el problema con eso es este, o sea, un buey es algo caro, porque yo produzco em, maíz, entonces tengo que acumular grandes cantidades de maíz, esperando el momento en que aparezca en que conozca por ahí algún vendedor de buey, que uno que tenga un buey, y que justo ese buey tenga para vender un buey, y que justo esa persona necesite maíz, y esas cantidades de maíz. Entonces, eso ocurriría muy rara vez. El trueque era ventajoso y solo podía funcionar si conocías a la otra persona. Conforme se comportaron ciudades, empezó a aumentar las poblaciones, no podías conocer a todas las personas, no podías tener confianza entre todas esas personas. Eso originó que eso era, hacía ineficiente el comercio y lo limitaba. ¿Qué inventó el ser humano en ese momento? El medio de intercambio. Estoy poniendo una conchita que se llama la concha Spondylus. ¿Ya? Recuerden que les estoy contando toda la historia desde el punto de vista eurocéntrico, ¿no? Europeo, la manera clásica como se enseña. Pero les había comentado también que la economía se desarrolla de maneras distintas en distintos lugares del mundo. En nuestro caso, en el Ande peruano, en Sudamérica, el oro, por ejemplo, que fue utilizado por en el viejo mundo, se utilizó como medio de intercambio, ¿ya? Se utilizó de la metalurgia el oro. eh, no fue utilizado para eso. Para ver, pregunta para ustedes, de paso vemos participación. ¿Para qué se utilizó el oro en el Perú antiguo, ¿no? ¿Para qué se usaba? Ya les Profesor, Ujú. Sí. creo que se usaba para decoración más que todo. No lo usaban como moneda. Bien, Rodrigo, pronto apellido. Moreira. Reina, ¿ya? Sí, muy bien. ¿Alguien más? Luis, André, después Dalia. ¿Podría repetir la Ah, pregunta, profesor? Ahorita. disculpe, profe. Sí, Luis. Ah, Ya, ya. creo que también se usaba para indicar nobleza, que pertenecías a una familia Mm, noble. muy bien. Ujú. Ya, ¿Cuál sí, era la Dalia. pregunta, profesor? ¿El uso del oro? La pregunta es si para qué se usaba el oro en el Ande antiguo, o sea, en el Perú antiguo, por así decirlo. También era Creo algo que tenía un religioso. significado, creo que Ujú. tenía un significado un poco más ritual, por así decirlo. Muy Algo más bien. simbólico. Sí, muy bien. Dalia. Así Bien, yo André. lo veía más como en temas religiosos, era como que adornos que significaban poder, riqueza. Muy bien. ¿No? Están en lo correcto, ¿no? Entonces, los antiguos incas, ¿ya? Utilizaban el oro para eso. Era más que nada un símbolo, para funciones religiosas, ¿no?
que en ese momento, ya saben que el Inca era a la vez el gobernante político, pero también el gobernante religioso, era lo mismo, em, daba a entender que tú tenías poder, porque tenías poder sobre la naturaleza, ¿no? Esa era la idea del Inca, era el medio que te podía comunicar con el sol, con la naturaleza, para obtener, era también una relación de intercambio a través de él, para obtener ventajas, para que no haya sequía, para que no haya tormentas, para que no te caiga un huaico, y hacía sacrificios para eso, ¿no? Y para eso se usaba el oro. ¿Por qué lo usábamos? No conocíamos el oro, lo podíamos minar, lo podíamos trabajar, eh, pero el oro no es bueno para construir armas y construir herramientas, porque es muy maleable. Entonces lo usamos para eso. ¿Qué pasó en el viejo mundo? Ahí sí lo usaron como medio de intercambio. Se suele decir que eh, los incas, los antiguos peruanos no tenían medios de intercambio, pero no es así. Esa figura que está ahí es la concha spondylus, ¿ya? En general el comercio era muy limitado en el imperio inca, no se desarrolló mucho, seguía manteniendo el trueque, pero la civilización andina es algo más que el imperio inca. Y en la costa norte del Perú sí se desarrolló el comercio, ¿no? Era un comercio marino, se intercambiaban bienes desde la zona de Lambayeque, etcétera, hasta Panamá e incluso hasta ya más elaborado y más raro, hasta México. ¿Ya? ¿Qué se usaba como medio de intercambio? La concha espóndigos, esta concha que es de esa zona. Em, pero fue un comercio en general muy limitado. La concha espóndigos y las monedas, las monedas que aparecieron en el viejo mundo, tienen la misma naturaleza de ser medios de intercambio. ¿Ya? ¿Qué te permite? Que las mercancías sean más vendibles. Es decir, yo al burrito le puedo poner precio de, no sé, 10 piezas de plata. Y yo, agricultor, puedo cada cosecha ahorrarme una moneda de plata hasta tener mis 10 monedas de plata y comprarme mi burrito, ¿no? Entonces, permitía el comercio de bienes distintos sin tener que esperar la doble coincidencia de necesidades. ¿Qué se usaba? Sal, ganado, conchas y metales. En nuestro caso, en el ande peruano usábamos conchas espóndilos. En el viejo mundo se empezó a usar el oro y la plata. Y el cobre también. Porque eso oro, plata y cobre, porque son muy maleables, no servían para hacer armas, entonces bueno, las usaremos ya, y porque eran un poco más escasas, ¿no? Más escasas que los otros metales. Eh, el proceso fue espontáneo de mercado, no el resultado de un decreto estatal, como entendemos la moneda ahora. Vamos a ver cómo va evolucionando la moneda. ¿Qué es el dinero y qué es la moneda entonces? Nuestro siguiente concepto. Si todo el mundo empieza a aceptar ese medio de intercambio, esa concha espóndilo, ese disco de oro o de plata, se convierte en dinero. Cuando la mayor parte de la gente lo empieza a aceptar. El dinero surge como mercancía con valor propio. ¿Ya? Tú puedes guardarlo, tú puedes acumularlo. Eh, como ya tenía usos previos y era altamente demandado. La moneda es un instrumento de mercado, no una invención del Estado. No lo inventó el Estado en ese momento. Luego se lo, entre comillas, apropió, porque fue mediante la violencia, que al final el Estado es un ente social que tiene el monopolio de la violencia, ya forzó a que solo el Estado pudiese emitir moneda, ¿no? Que esa es la situación que existe hasta ahora. Ya hasta, bueno, la llegada ahí, como lo ven, del Bitcoin, ¿no? Que no es emitido por ningún Estado. Estamos volviendo a esas épocas, por así decirlo. Eh, ¿Cuál es la función de la moneda? Es un medio de intercambio universal. Todos lo aceptan, todos o casi todos lo aceptan. Eh, es una unidad de cuenta, tiene decimales, puedes sumarlo, puedes restarlo, puedes dividirlo, multiplicarlo. Ya puedes operar con él. Y es un depósito de valor. Conserva poder adquisitivo a lo largo del tiempo. ¿Ya? Por eso es que también se usan mucho los metales porque duran mucho en el tiempo. Lo que te permite acumularlo y eso es capital. ¿Ya? Entonces, esa es la ventaja. Fíjense que también es una tecnología la moneda. ¿Ya? Ahora, de ahí pasamos a la edad antigua.
Ya, ahí aparece otra cosa, ya había ciudades y ya había estados, protoestados. ¿Qué es un estado en el fondo? Ya, ese jefe, ¿se acuerdan del que les hablé del neolítico? Que de un jefe y aparecen los primeros jefes y empiezan a... eh, ese jefe todo el mundo lo conocía. O sea, si vivías en la nivel política de esa época, era la tribu, ¿no? La aldea y la tribu. Entonces tú conocías al jefe de tu aldea, vivías con él. Se creció un poco más, ¿no? Entonces las tribus se agruparon perdón, las aldeas se agruparon en tribus. Entonces ya había 5 o 6 aldeas formaban una tribu, ¿no? Que todos eran parientes probablemente, y más o menos se conocen. Entonces a tu jefe de la tribu lo veías por lo menos una vez al año, lo conocías, sabías quién es, probablemente hasta era tu pariente, tu primo, tu tío abuelo. ¿Ya? Y luego ya se crearon clanes, ¿no? Juntos de familias más grandes. Pues sí, quizás no lo veías todo el tiempo, pero sabías quién era, sabías cómo era, si lo veías lo reconocías, alguna relación parental tenían, porque esa era la idea de los clanes, ¿no? Conjuntos de familias. Y luego se creció más, y ahí sí ya dejaste de conocerlo. Ya, el Estado es una forma de autoridad política, ya, que se impone por el Estado que siempre ha existido, o sea, o que anteriormente ha existido, por eso se llama Estado. Ya, o sea, tú naces en un Estado, no se desarrolla, ya no conoces cuál es el jefe de Estado, las reglas ya vienen preimpuestas, no puedes cambiar fácilmente de Estado porque tu tierra y tu ganado está en esa jurisdicción territorial. Entonces, esa es básicamente la idea de un Estado, ¿no? O sea, ya está impuesto, no puedes cambiarlo, ya viene consigo. Después se desarrollan otro tipo de estados, imperios, naciones, etcétera. Eso viene después. Pero básicamente esa es la idea del Estado. La función principal del Estado tenía dos funciones. Una, el desarrollo de obras públicas, obras que eh, es algo positivo, conviene a varias personas. Ya, por ejemplo, cuando ya aparecen las primeras chacras, ¿no? O sea, en una aldea con chacras. Entonces, ¿qué tipo de obra convenía? Ya un tipo de obra que convenía era hacer un canal. ¿Ya? Y hasta cierto punto, o sea, cierto tamaño de esas obras públicas, tú puedes hacerlo como lo hacíamos nosotros, ¿no? Como aún se hace ahora en Lande con la mitad, ¿no? Y tenemos un colectivo. Entonces, se juntan todos, se ponen de acuerdo y empieza a trabajar. Una vez que tienes estados, cuando crece mucho, eso ya no puede funcionar porque no conoces a toda la gente. No existe una autoridad propia, es una autoridad estatal. Eh, entonces lo que tienen que hacer los estados es empiezan a recolectar impuestos, empieza la recolección de impuestos, por la fuerza, pero empieza la recolección de impuestos, porque la fuerza es la segunda función del Estado. ¿Ya? Esa segunda función del Estado es proteger la existencia misma del Estado y también las propiedades y eh, a las personas que son parte de ese Estado, de la sociedad. Es lo que es la defensa, empiezan a aparecer los primeros ejércitos estatales. Y ahí también empieza a aparecer la guerra estatal, la guerra interestatal, ¿no? La guerra que es la guerra moderna, como tal ahora la conocemos. Em, eh, esa naturaleza del Estado, o sea, grupos más grandes, organizaciones políticas más grandes, necesita nuevas tecnologías. La primera era la cuenta, o sea, em, a ustedes les han enseñado, la primera matemática que les enseñaron fue la aritmética. ¿Por qué? Porque sirve para contar dinero. Es lo que les enseñan a los chiquitos, ¿no? De 6, 7 años. Después de la aritmética, ¿qué se les enseña en el colegio? A ver, díganme. Puede ser la geometría. Muy bien, la geometría. Tal vez ¿Quién dijo álgebra. eso? Perdón, no. Después todavía la álgebra, pero ¿quién dijo geometría? Ah, yo, profe Luis Luis. Rojas. Listo, gracias. Ya, después todavía la álgebra, ahorita vamos a ver cuándo vamos a llegar a eso, no se preocupen. Eh, pero después de la aritmética te enseñan la geometría. ¿Por qué apareció la geometría? Porque necesitabas cobrar impuestos. Entonces, tú debías cobrar impuestos de acuerdo a los factores, en proporción a los factores de producción.
El factor de producción más fácil de medir era la tierra, porque no podías abandonar tu tierra. El Estado conocía de qué tamaño, debía conocer de qué tamaño era tu parcela. Y de acuerdo a eso te cobraba, es tu parcela, cobras papas, ya me da, por cada topo de parcela que cultivas una talega de papas. Y aprenden nuevas tecnologías. Uno, la cuenta, contar, saber contar, la aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿ya? Para contar la moneda y los pagos, y la geometría para medir el área del terreno por el cual vas a pagar impuestos. Y para registrar todo eso, ese continuo de pagos, la invención de la escritura. Y ahí arranca la Edad Antigua. La Edad Antigua arranca con la invención de la escritura. Otra vez, una solución a un problema económico, pero que a su vez trae más complicaciones. Por ejemplo, lo que se ha comentado, con surgir los estados, la guerra y la esclavitud se convierten en actividad económica. El uso de la violencia para masivamente forzar gente a trabajar para ti y dar gratuitamente de su labor. Pues los impuestos, la tributación y parece el dinero metálico, el dinero emitido por el Estado. Y vamos después que eso desata otros problemas que son la inflación y la devaluación. Ya, por ahora lo vamos a dejar ahí antes de pasar a esta parte que es ya cuando la economía empieza a intentar resolver nuevos problemas, por así decirlo. Ya, por ahora lo dejamos ahí en la parte teórica. ¿Consultas, preguntas hasta esta parte? ¿Aportes? Ya, entonces espérenme 5 minutitos para, regresando, voy a ir grupo por grupo y vamos a ir viendo de sus proyectos. ¿Ya? Para ir conociendo de qué van a ser sus proyectos. ¿Ya? Un ratito, un par de minutos, 2, 3 minutos. Relacionados con organizaciones y empresas. O sea, siempre tienen un componente económico. En cualquier proyecto de ingeniería, no importa que sea un emprendimiento, no importa que sea dentro de una empresa grande, dentro de una empresa chiquita, no importa tampoco que sea, por ejemplo, para el Estado. Mientras sea un proyecto de ingeniería, que es lo que vamos a hacer. Ujú. Emprendimiento, eso lo ven en el otro curso, ¿no? En el negocio de empresas. Ujú. Porque el proyecto es ingeniería. Ujú. Gracias, profe. ¿Listo? A ver, antes. Grupo. Perdón. Y en este curso tienen que llevarlas junto con el curso. Entonces, les va a llegar un correo del área correspondiente de la universidad para que vayan a una charla. Esa charla es obligatoria. Ya les debe haber llegado. Entonces, en esta charla les van a explicar mejor, ya, pero básicamente la idea es, como acá desarrollamos un proyecto, creamos un expediente técnico para un proyecto de ingeniería, que ese expediente técnico sea para un proyecto real de alguna organización, o un colegio, bueno, en este caso vamos a trabajar con el colegio de Villacerrillos, para que ellos puedan después realizar esa obra, ¿no? Entonces, es básicamente, y eso va a contar como su práctica social que necesitan para graduarse. Pues bien, no sé la verdad si les habrá llegado el correo, ya supongo que sí les debe haber llegado el correo de invitación. Lo primero es la charla, que es obligatoria. Ok, profesor. Listo. Ya me van avisando entonces. Ya les había avisado, creo que sí les había hecho antes, lo voy a distribuir yo para los grupos que son de práctica ABS, pero el proyecto que queremos hacer en Villa Cerrillos les vamos a implementar un laboratorio un taller de electrónica, ¿no? Entonces ese va a ser el proyecto. Ya, pero primero hay que pasar por la charla. Ya, Profesor, disculpe. Ujú. No. Sí, En cuanto a la charla, ¿cómo podemos ayudar que hemos asistido a la charla?
Ahí les van a tomar lista. Sí. Ok. Profe, ¿se refiere a charla para, ¿cómo era esto? Prácticas sociales? Sí. Ujú. Creo que era hoy a las 10 y Ujú. me desperté tarde. Ah, Ya. ¿Sabes si va a haber otra charla, Comunícate con, creo que porfis? sí hacen dos, pero comunícate si tienes ahí el correo, comunícate con ellos o abre un ticket en mesa de ayuda, ¿no? Ok. Ujú. Volveré a ver el correo. Ujú, sí, revisen, revisen. Ya. A ver, grupo 3, Eduardo, Joaquín. Sí, Dalia. Sí, dijo que los que hacen práctica ABS, ¿qué íbamos a hacer? ¿El proyecto cuál era? Ah, ya. Por lo pronto tengo uno que les vamos a implementar al Colegio de Villas Cerrillos un taller electrónico. O sea, se ha ido donando cosas para que hagan un taller, pero todavía no se ha hecho el plan para hacer el taller, ¿no? Para que ellos tienen un área ahí donde se puede enseñar a los chicos cosas electrónicas. O sea, trabajar en electrónica. Ustedes no van a ir a enseñar, si quieren, van, ¿no? Pero ustedes, o sea, lo que se va a hacer es el proyecto de esa implementación. Ah, ya. Bueno, yo pertenezco también al grupo 3. Me falta añadirme en el Excel. Y Ujú. como hacemos ABS, pues estábamos esperando que usted nos dé pues, Sí, el sí, proyecto. sí. Ujú. Yo estoy trabajando en eso en paralelo, pero igual recién se va a definir después de la charla y de la visita al sitio, porque tenemos que conversar con ellos, ¿no? O sea, Ah, junto con ya. ustedes. Ujú, Y respecto a la charla, bueno, entré a la página y había dos charlas, una que es la de hoy día, que era la ujú. charla informativa, y luego es la charla preparatoria. Lo que tengo entendido es que la preparatoria es la obligatoria. La informativa de hoy día ha durado 15 minutos y no han tomado asistencia, así que dudo que esa valga. Claro, lo más probable es que valga esa preparatoria, ¿no? A mí no me llegan esos correos, así que no estoy muy Sí, al- la Ujú, preparatoria creo que depende de la carrera y es ujú. el 24, 25 y 28 de marzo. Ya. Entonces estén atentos a eso. Ya, gracias. Ya, listo. Gracias por la Grupo, información, compañera. Me salvaste. ujú, listo. Grupo 5, Ángel Roberts. Ya, ya lo mismo. Ya, entonces sí, estén atentos a la charla, ya les voy a ir comunicando. No sé si me saltó el grupo 4, Jimmy, Renato, Joel, Hugo. Buenas noches, profesor. Estamos hablando por WhatsApp. No sé si nos puede dar un momento. Sí, sí, sí. Ya, a ver, finalmente grupo 6, Efraín, Víctor.